buenos días, mi nombre es Heimer Iván Ortiz Méndez, residente de primer año de Medicina Interna, y el día de hoy vamos a hablar entonces de bacteriemia por Staphylococcus aureus. El contenido de la charla se va a basar básicamente en a- unos aportes de epidemiología, definición de conceptos clave, microbiología, aproximación clínica y diagnóstico, manejo y unas conclusiones para llevar a casa. Entrando en materia, tenemos entonces que, como tal, el Staphylococcus aureus coloniza las membranas mucosas, piel y tracto gastrointestinal de aproximadamente el 80% de la población, que el estado de ser portador aumenta como tal con la exposición a la atención médica, se asocia también con ciertas comorbilidades como la presencia de diabetes, VIH, diálisis, y además de eso también se ha asociado con el abuso de sustancias. Tiene una incidencia anual que puede ser de hasta 50 casos por 100.000 habitantes, con una mortalidad estimada de hasta el 30% en países desarrollados, a pesar de una terapia óptima. Y la prevalencia como tal del Staphylococcus aureus meticilino resistente es superior al 50% en Estados Unidos. De ahí partimos entonces que dada la alta prevalencia en general, cuando hablemos de tratamiento, debemos siempre cubrir este germen. En cuanto a lo que respecta al foco primario de donde previene, pues de donde proviene como tal la bacteriemia, encontramos que hay diferentes cohortes en donde a grosso modo se han identificado que el principal foco ha sido como tal o se ha asociado con la presencia de accesos vasculares hasta en el 26% de los casos, seguido por infección de piel y tejidos blandos, un foco pleuropulmonar, foco osteoarticular y la endocarditis infecciosa. Sin embargo, a pesar de lo anterior, hasta el 24% de los pacientes no se les puede identificar per se un foco de donde proviene esta bacteriemia. Definiciones importantes, aquí tenemos que tener claro dos conceptos, que es una bacteriemia complicada y una bacteriemia no complicada por Staphylococcus aureus. Entonces tenemos que la bacteriemia no complicada es aquella que cumple todos los siguientes criterios. Primero, pues que los hemocultivos de seguimiento de los 2 o 4 días sean negativos, que haya una defervescencia a las 72 horas después de el inicio de tratamiento eficaz, que no haya presencia de ningún material protésico, entendiendo por esto de que no sea implicada en la bacteriemia una prótesis valvular, que no haya presencia de dispositivos cardíacos permanentes como cardiodesfibriladores o marcapasos, o que no esté implicada la presencia, por ejemplo, de reemplazos articulares. Y además de eso, para que sea una bacteriemia no complicada, debemos, o el paciente no debe como tal presentar ni endocarditis, ni tampoco ningún foco de infección metastásica. Por lo tanto, tenemos entonces que, como tal, la definición de bacteriemia complicada por Staph va a ser básicamente pacientes que tienen hemocultivos positivos, pero que no van a cumplir todos los criterios para bacteriemia no complicada. Microbiología, vamos a hablar básicamente de un agente etiológico en especial, el Staphylococcus aureus. Es un coco gram positivo anaerobio facultativo que tiene múltiples factores de virulencia. Dentro de esos factores de virulencia, los más representativos son las adhesinas. Estas básicamente nos van a permitir o le van a permitir al microorganismo la migración al torrente sanguíneo, seguido de la adición a diferentes superficies, tanto bióticas como abióticas. La presencia de coagulasa. Esta coagulasa a su vez lo que hace es interactuar con el fibrinógeno y forma biopelículas resistentes a los medicamentos. Y por último, toxinas. Esas toxinas básicamente le van a permitir como tal al staff lisar leucocitos y
asimismo evadir la respuesta inmune del huésped. Dentro de esas toxinas, importante la leucocidina de Pantone Balancine, que es una toxina citolítica que se asocia con infecciones graves y profundas. Tiene múltiples mecanismos de resistencia, tanto a los betalactámicos como a la vancomicina, que como tal es el manejo estándar tradicional que hemos usado para su manejo. Centrándonos aquí en la resistencia a los betalactámicos, es básicamente mediada por dos mecanismos. Un mecanismo es la producción de una penicilasa, que le va a conferir resistencia como tal a todas las penicilinas, tanto las aminopenicilinas como las ureidopenicilinas, como pues la penicilina normal. Esta penicilasa a su vez es inhibida por los inhibidores de beta-lactamasas y no tiene actividad contra las penicilinas semisintéticas antiestafilocócicas. Otro mecanismo de resistencia es el gen MECA. Ese gen básicamente lo que hace es inducir la producción de PBP2A, que son las proteínas de unión a las penicilinas. Esta PBP2A lo que hace es que eh, los beta-lactámicos per se tienen una baja afinidad pues, por esta proteína y al no tener pues un sitio de unión, este gen le va a generar o le va a conferir resistencia al STAP frente a todos los beta-lactámicos, a excepción de dos casos particulares que van a ser las cefalosporinas de quinta generación, que es dentro de la que se encuentra el ceftabiprole, y la ceftarolina fosfamil, que son dos antimicrobianos que per se tienen una alta afinidad por esa PBP2A. En cuanto a la resistencia a la vancomicina, puede estar mediada por tres mecanismos. Uno que, bueno, el primero, la modificación de la pared. En este caso lo que hace es que hay un engrosamiento como tal de la pared, lo que impide que la vancomicina se una a su sitio de acción, que es el de ala en la pared celular, y esto lo que hace es disminuir como tal la sensibilidad a la vancomicina. Un incremento de la MIC, realmente aquí lo que se ha visto es que los staph meticilinos resistentes con una MIC mayor de 2 que se tratan con vancomicina se han asociado con resultados desfavorables. Y por último, la adquisición de plásmidos, en este caso del plásmido que va a ser codificado pues, por el VAN-A, que es dependiente de enterococos resistentes a la vancomicina. Entrando un poco ya a lo que es la historia clínica, en la anamnesis vamos a tratar de identificar como tal el punto de entrada de el estafilococo aureus, como ya se lo nombré anteriormente, mirar la presencia de accesos vasculares, signos de infección de piel y tejidos blandos, eh, la presencia de síntomas respiratorios para pensar en un foco pulmonar y siempre interrogar acerca de la presencia o no de dispositivos permanentes. También siempre evaluar, por ejemplo, otros síntomas concomitantes como el dolor articular, la fiebre, el dolor de espalda, porque eso nos podrá guiar acerca de la presencia o no de enfermedad metastásica. Pues un tema que vamos a hablar más adelante. En el examen físico, importante, evaluar entonces la presencia o no de un soplo de nuevo que nos indique o nos sugiera la presencia de endocarditis, así como signos de falla cardíaca, estigmas clínicos periféricos de endocarditis, definir como tal la presencia de signos de focalización neurológica con el fin de evaluar si hay algún tipo de embolismo a nivel del sistema nervioso central. El diagnóstico per se de esta bacteremia lo vamos a hacer mediante hemocultivos, ¿cierto? Estos hemocultivos se consideran que fueron tomados de forma adecuada cuando tenemos una cantidad de 10 cc
de sangre por cada cultivo, tanto aerobio como anaerobio, y si el resultado es positivo para ambos sets. Esto es importante, o bueno, aquí es importante aclarar que en el contexto específico de bacteriemia por Staphylococcus aureus, tan solo un resultado positivo es diagnóstico, ya que per se el staph no se considera un colonizador. Estos hemocultivos en general, siempre que tenemos el diagnóstico de bacteremia por staph, se deben repetir y el tiempo especificado para realizar pues el control debe ser 2 a 4 días después del cultivo índice positivo, es decir, después del primer cultivo positivo. Debemos siempre sospechar la presencia de enfermedad metastásica, entendida enfermedad metastásica como una infección distal o secundaria que no se relaciona anatómicamente con la infección primaria. Entonces, dentro de esta infección metastásica podemos encontrar la presencia de endocarditis infecciosa, espondilodicitis, artritis séptica y absceso del psoas como las más comunes. Eh, bueno, realmente la incidencia de esta enfermedad metastásica, dependiendo de la cohorte estudiada, podría variar desde el 5,7% en los casos de menor rendimiento hasta el 75,3%, como podemos ver en esta cohorte, en donde de los 85 pacientes evaluados, 64 pacientes de los que tenían bacteriemia por staph tenían enfermedad metastásica. Esto también se va a relacionar con los métodos diagnósticos con los que se busca per se la enfermedad metastásica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso específico, esta prevalencia, esta incidencia, perdón, tan alta como el 75,3% estuvo asociado con el uso de PET-CT a la hora de evaluar la presencia de infección a distancia. Una de las complicaciones más frecuentes y más severas como tal de la bacteremia es la presencia de endocarditis concomitante, que se ha reportado es de hasta el 24% de los pacientes que tienen bacteriemia por Staphylococcus aureus. En general, entonces, se dice que todos los pacientes en quienes se detecta una bacteremia por staph deben ser llevados a ecocardiograma. Dentro de las modalidades disponibles, pues tenemos el ecocardiograma transtorácico y el ecocardiograma transesofágico. En general, el transtorácico es usado como la primera línea, a sabiendas de que tiene una menor sensibilidad comparado con el transesofágico y que en ciertos casos debemos considerar como tal la presencia, pues debemos considerar como tal la realización de un eco transesofágico como primera línea. Esto en base a la presencia o no de factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo entonces para endocarditis en caso de una bacteriemia por staph? Es que esa bacteriemia sea persistente a pesar de una terapia antimicrobiana apropiada, que el cultivo haya sido positivo en el corto plazo, en 24 a 48 horas, que haya una duración desconocida de la bacteriemia, es decir, que esa infección haya sido adquirida en la comunidad, la presencia de válvula protésica, que haya per se una anormalidad valvular predisponiente, que el paciente se encuentre en hemodiálisis, que hayan estigmas periféricos de endocarditis o el uso de drogas intravenosas. Sin embargo, a pesar de estos factores de riesgo, hasta el 40% de los pacientes que tienen bacteriemia por staph y endocarditis infecciosa concomitante no se les puede identificar ninguno de estos factores de riesgo. Dado esta situación, pues se han creado diferentes reglas de predicción clínica con el fin de ayudar a definir qué pacientes se podrían beneficiar de entrada de la realización de un ecocardiograma transesofágico. Dentro de esas reglas tenemos el score de Virsta, el score PREDICT y el POSITIVE.
En general, el score de Virsta es el que tiene mayor evidencia y se ha definido que con un punto de corte de 2 o menos se podría evitar la realización de un ecocardiograma transesofágico. Por el lado del PREDICT se dice que al día 5 tiene una sensibilidad del 51.6 y un valor predictivo negativo del 95.1%. Hablando entonces un poco más de lo que es el VIRSA, tenemos que lo que se hizo fue que se tomó una cohorte retrospectiva de 2009 y entre abril del 2009 y enero del 2012, en, pues siendo incluidos aquellos pacientes que al menos tenían un hemocultivo positivo para STAF en 8 centros de tercer nivel de Francia. Se incluyeron un total de 2.091 pacientes, de los cuales 221 fueron clasificados como endocarditis infecciosa de acuerdo a los criterios de Duke modificados, y lo que se encontró fue que habían 10 factores predictivos que se asociaron de forma independiente con el diagnóstico de endocarditis infecciosa. Esos 10 factores, ¿cuáles son? Entonces, embolia periférica cerebral, la presencia de meningitis, la presencia de un dispositivo intracardíaco permanente o una endocarditis previa, enfermedad valvular preexistente, el uso de drogas intravenosas, bacteremia persistente, osteomielitis vertebral, la adquisición en la comunidad, sepsis severa o shock y una PCR mayor de 190 miligramos litro. A cada uno de estos factores se les asigna un peso, siendo el puntaje mayor en el VIRSTA de 30 puntos. Encontrando entonces ellos que para un, un, un punto de corte mayor o igual a 3, se tenía una sensibilidad, perdón, con un punto de corte menor o igual a 2, se tenía una sensibilidad del 95.8% y un valor predictivo negativo de 98.8% para la presencia de endocarditis infecciosa. Proponían entonces ellos que si al tener el primer hemocultivo positivo, es decir, a las 24 horas de haberse recolectado la muestra, y tenemos la presencia de cualquiera de los siguientes, embolia, meningitis, la presencia de un dispositivo intracardíaco permanente, la presencia de enfermedad valvular preexistente o el uso de drogas IV, o en su defecto, la presencia de osteomielitis con con la adquisición ambulatoria o no hospitalaria de la bacteremia, o la presencia de sepsis asociada a shock, nos daría un puntaje en general mayor o igual a 3 y en estos casos los pacientes se beneficiarían como tal de entrada de la realización de un eco transesofágico, o en caso tal de que el paciente, como vemos acá, a, en los cultivos de control a las 48 horas del cultivo índice tienen una persistencia de la bacteremia, también se beneficiarían como tal de la realización de un ecocardiograma transesofágico. Ahora bien, este es un estudio en donde trataron de comparar como tal las 3 reglas de predicción clínica. Es una cohorte prospectiva en 7 centros de Países Bajos. Se realizó el análisis con un total de 477 pacientes con una prevalencia de la endocarditis que fue del 18.2% y se hizo la comparación entre el POSITIVE, el PREDICT y el VIRSTA, calculándose sensibilidad, especificidad, valor predictivo negativo y valor predictivo positivo. Se encontró entonces en esta cohorte que per se de las 3 reglas de predicción clínica, el VIRSTA era el que tenía una mayor sensibilidad y un mayor valor predictivo negativo comparado con los otros dos. Y pues que a la hora de usarlo o de usar reglas de predicción clínica, deberíamos considerar o podríamos considerar más el uso de
el score de vistas sobre los otros, a sabiendas de que estos scores son simplemente una ayuda y no reemplazan como tal el juicio clínico. Continuando con lo que es la enfermedad metastásica, debemos siempre evaluar la presencia de signos de espondilodicitis. En este caso, el síntoma más común siempre pues, es el dolor de espalda. Hasta el 52% de los pacientes presentan fiebre, pero vemos que casi el 50% no presentan fiebre. Al examen físico debemos buscar la hipersensibilidad a la hora de realizar percusión de la columna vertebral, y ante una sospecha de espondilodicitis siempre debemos solicitar una resonancia magnética contrastada para definir la presencia o no de esta patología. Como alternativa se puede considerar la realización de un TAC siempre y cuando la resonancia esté contraindicada, a sabiendas de que el TAC tiene una menor sensibilidad y especificidad que la resonancia. Siempre evaluar también los signos de artritis séptica. Esta artritis séptica puede complicar hasta el 18% de los pacientes que tienen una bacteremia por Staphylococcus aureus. Los signos clínicos habituales son la presencia de eritema, dolor, limitación funcional a nivel de la articulación afectada. Ante la sospecha se debe hacer estudio del líquido sinovial, incluyéndose en este tanto gram como cultivo. Y el manejo pues, el manejo primario va a ser siempre el drenaje realizado por ortopedia. Ahora bien, una vez teniendo el diagnóstico microbiológico y habiendo evaluado como tal la probable presencia o no de enfermedad metastásica, pues debemos preguntarnos si el paciente como tal se beneficia o no de ser interconsultado por infectología. Si bien es cierto, pues se ha observado en general que el manejo conjunto con infectología se asocia con mejores desenlaces. ¿Cuáles son entonces esos mejores desenlaces? Se ha asociado con una menor tasa de falla al tratamiento y una disminución de la mortalidad en aproximadamente 3 veces. Por lo tanto, en general, todo paciente, independiente de cuál sea la especialidad tratante, ante el diagnóstico de una bacteremia por Staphylococcus aureus, siempre se debería llamar al infectólogo para que nos ayude con el manejo integral del paciente. Evaluando el manejo, vamos a hablar básicamente de que para Staphylococcus aureus, pues para bacteremia por Staphylococcus aureus, tenemos dos pilares. El primer pilar es el control del foco. Básicamente aquí lo que vamos a buscar es mitigar pues, esa probable fuente de infección. Aquí lo que vamos a hacer es incisión y drenaje, por ejemplo, en caso de abscesos, o extracción o retiro de material protésico, ya sea de origen osteoarticular o la presencia de catéteres o dispositivos cardíacos permanentes. Y siempre el otro pilar va a ser una terapia antimicrobiana adecuada que dependerá del patrón de sensibilidad del microorganismo. Aquí básicamente lo que quiero mostrarles son como los medicamentos o los antimicrobianos más comúnmente utilizados para el manejo de la bacteremia por Staph. En el caso de la oxacilina y la cefazolina son los que tenemos disponibles para el manejo de meticilino sensible, y la daptolina y solidovancomicina son los medicamentos que usaremos en caso de aislar un MRSA. Datos importantes, la asociación de la oxacilina con el riesgo de nefritis túbulo intersticial tiene un mayor riesgo comparado, por ejemplo, con la cefazolina. En la cefazo, importante tener en cuenta lo que es el efecto inóculo. Ese efecto inóculo hace referencia de que eh, a mayor o sea, si a mayor concentración del inóculo, es decir, cuando tenemos concentraciones mayores de 10 a las 7 unidades formadoras de colonias, la amígdala cefazo tiende
aumentar. Si bien es cierto, se ha dicho de que esto no se ha comprobado una significancia clínica per se, hay algunos estudios que muestran que en cepas en donde se ha evidenciado el efecto inóculos se ha asociado con mayor mortalidad, hay otros estudios que contradicen eso. Entonces, realmente es algo que debemos tener en cuenta a la hora de escoger el cubrimiento antibiótico. Sin embargo, pues no hay evidencia fuerte que diga que sí impacta o no impacta como tal en los desenlaces clínicos. Eh, Dentro de los agentes para cubrir MRSA tenemos la daptomicina. En general, la daptomicina como punto importante es que nunca debe ser usada en el tratamiento de focos primarios pulmonares, dado que este medicamento es inhibido por el surfactante. Con el inosol, recordar la mielosupresión que se da por el uso prolongado, generalmente cuando el uso es de 2 semanas o más, y también que puede generar neuropatía óptica y periférica, a sabiendas de que la mielosupresión es reversible una vez se suspende el manejo y que per se la neuropatía óptica y periférica, si se llegase a presentar, en general tiende a ser irreversible o cuando hay mejoría, pues hay una reversión parcial como tal de estas neuropatías. Vancomicina, básicamente importante, la nefrotoxicidad que debemos tener en cuenta y el síndrome de hombre rojo, que básicamente para evitarlo se usa en general infusiones prolongadas del medicamento de aproximadamente 2 horas por dosis. Bueno, aquí ya empezando con la terapia, vamos a hablar de lo que es el manejo empírico. Entonces, es cuando hablamos específicamente aquí, cuando tenemos un aislamiento de staph, pero no tenemos per se la susceptibilidad de el microorganismo, es decir, no sabemos si es meticilino sensible o meticilino resistente. Aquí pues tenemos dos posibilidades de tratamiento. Una sería usar vancomicina en monoterapia hasta obtener el resultado del cultivo, o la otra es el uso de terapia combinada con vancomicina más un beta-lactámico. En este caso, pues en donde no tenemos todavía la sensibilidad definida. ¿Qué tenemos de evidencia al respecto? Tenemos entonces que, por ejemplo, el uso de terapia o de monoterapia con banco versus un beta-lactámico en bacteriemia por staph meticilino sensible se ha asociado con peores desenlaces, es decir, se ha asociado con mayor mortalidad, como podemos ver aquí, siendo la mortalidad con monoterapia con banco de hasta el 39% comparado con el 11% si se usa un beta-lactámico, y además de eso también se ha asociado con mayor falla bacteriológica y falla del tratamiento. Esto a la hora de compararlos, pues uno a uno, vancomicina versus beta-lactámico, a sabiendas de que toda esta información, como lo pueden ver, es derivada de estudios observacionales. Y también se ha observado de que si inicio monoterapia con banco, en el caso de un staph meticilino sensible, y después desescalo esa terapia a un beta-lactámico, se ha asociado también con persistencia de la bacteriemia y una mortalidad pues, relacionada con mayor mortalidad relacionada con la infección. Planteado esto, entonces muchos autores definen que en la terapia empírica, siempre y cuando no se haya definido la susceptibilidad del microorganismo, los pacientes se podrían beneficiar de terapia combinada y después, cuando tengamos la presencia o no de un meticilino sensible o un meticilino resistente, daremos el manejo con terapia estándar para cada uno de ellos. Tenemos entonces aquí que una vez aislemos o definamos la sensibilidad del staph, vamos a tener que en casos de meticilino sensible las primeras líneas siempre van a ser las penicilinas
antiestafilocócicas, la que tenemos a la mano nosotros generalmente, oxacilina, o las cefalosporinas de primera generación. En este caso hablamos como tal de la cefaso. En general, estos dos grupos de medicamentos que se han asociado con mejores desenlaces respecto a medicamentos de amplio espectro. Tenemos entonces que en este estudio, que es una cohorte retrospectiva, se recolectó un total de 428 pacientes. De esos 428 pacientes, varios pues evaluaron la presencia de diferentes manejos antibióticos con la siguiente distribución. Básicamente, 105 recibieron nafcilina o oxacilina, 107 cefaso, 113 piperacilina tazobactam y 113 fluoroquinolonas. Y lo que hicieron ellos fue hacer comparaciones entre las penicilinas antiestafilocócicas versus cefaso y después esas primeras líneas de beta-lactámicos versus medicamentos de amplio espectro como el pipetazo y las fluoroquinolonas. Se encontró entonces que a la hora de comparar la nafcilina y la oxa con la cefaso, no hubo como tal diferencias en mortalidad a 30 días, ni tampoco en las tasas de readmisión o reinfección. Pero cuando lo comparamos, por ejemplo, con antibióticos de amplio espectro, podemos observar que en general, si bien comparado con las quinolonas, el grupo de no, pues no hubo diferencias significativas entre la nafcilina, oxacilina, cefasolina comparado con las quinolonas, pero cuando lo comparamos con piperacilina, tazobactam, vemos que el uso de la piperacilina se asoció con una mayor tasa de mortalidad, con un hazard de 0.1 y un intervalo de confianza del 95% que no superaba pues, la medida de no efecto. Dado este estudio y pues, otros estudios observacionales, se ha definido siempre entonces que per se oxa versus cefaso son equivalentes a sabiendas de que tenemos en la oxa el efecto inóculo, que no sabemos si tiene, con plena certeza si tiene alguna significancia clínica o no, pero que si comparamos estos medicamentos de primera línea, es decir, oxacefaso versus medicamentos de amplio espectro, el medicamento de amplio espectro se ha asociado con mayor mortalidad. Ahora, siguiendo pues con el manejo como tal por bacteriemia por meticilino resistentes, tenemos entonces que como tal los pilares del tratamiento han sido siempre vancomicina y daptomicina. En general, la dapto se ha considerado una alternativa de la banco. La dosis de la banco en general sea una dosis de carga de 25 a 30 miligramos por kilo y posterior a ello se sigue con una dosis de 15 a 20 miligramos kilogramo cada 8 a 12 horas sin exceder una dosis pues una máxima dosis de 2 gramos, perdón. En cuanto al adapto en general, se considera una alternativa razonable a la vancomicina en casos en donde tenemos una MIC para banco mayor o igual a 2 y la dosis en general es de 8 a 10 miligramos kilogramo peso una vez al día. Aquí lo que hicieron en este estudio fue comparar la daptomicina versus la terapia estándar para bacteremia y endocarditis por Staphylococcus aureus. Eso fue un estudio aleatorizado de diseño abierto. Se incluyeron pacientes mayores de edad que tuvieran uno o más hemocultivos positivos para Staph. Fue como tal un diseño o un estudio de no inferioridad en donde se colocó, se estableció un límite del 20% como margen pues, de no inferioridad y se hizo básicamente una aleatorización 1 a 1, estratificada por sitio de investigación. La intervención como tal fue la administración de daptomicina 6 miligramos kilogramo peso corporal una vez al día y la terapia control fue el manejo estándar.
ese manejo estándar en el estudio iba encaminado, obviamente, de acuerdo al patrón de sensibilidad del staff. Entonces, para MRSA, la terapia estándar fue vancomicina y para meticilina sensible, la terapia estándar fue oxa, nafcilina o flucloxacilina. Y el desenlace que ellos quisieron evaluar en este estudio fue básicamente la tasa de éxito clínico en cada uno de los grupos de tratamiento a los 42 días después de finalizada la terapia. ¿Qué encontraron? Aquí básicamente quiero que nos centremos en el desenlace primario. Como vemos, en general, la daptomicina en el análisis por intención a tratar, en el análisis por intención a tratar modificado y en el análisis por protocolo, nunca fue inferior al manejo estándar. Por eso, básicamente, se ha considerado que la adapto es una buena alternativa de la vancomicina o también a, pues a la cefazo en caso de meticilino sensible, dado que no ha sido como tal inferior pues en este contexto. Ahora tenemos el linezolid. En general, el linezolid se ha aprobado para el manejo de meningitis, infección de piel y tejidos blandos y neumonía por meticilino resistente. Sin embargo, cuando se ha evaluado este linezolid en el contexto de infecciones endovasculares, se ha visto que se ha asociado con mayor mortalidad al compararse con daptomicina y vancomicina. Tenemos entonces este estudio que lo que buscó fue evaluar pues, el tratamiento de bacteremia por meticilino resistente, comparando manejo con banco, dapto y linezolid. En general, pues esto fue un estudio observacional retrospectivo. Se incluyeron pues todos los pacientes que tuvieran el diagnóstico de una bacteremia por meticilino resistente, incluyéndose un total de 122 pacientes, y el objetivo primario como tal fue determinar la cura clínica en pacientes con bacteremia por staph meticilino resistente, evaluando daptomicina, linezolid y vancomicina. Dentro de estos 122 pacientes incluidos, 53 fueron tratados con dapto, 15 con linezolid y 54 con vancomicina. Encontramos entonces que, si bien es cierto, la cura clínica y la cura microbiológica, pues no hubo una diferencia como tal entre los tres medicamentos, a la hora de evaluar mortalidad en el grupo de linezolid les fue peor en lo que respecta a mortalidad. Esto obviamente a sabiendas de que son estudios en la mayoría, como hemos visto, de cohortes, pues estudios como tal, observacionales, prospectivos o retrospectivos, que pueden tener múltiples factores de confusión y que pues deberíamos o se debería hacer estudios tipo ensayo clínico aleatorizado para poder confirmar pues estos resultados. A la hora de definir entonces la duración del tratamiento, tendremos que preguntarnos si la infección o más bien si la bacteremia por staph es complicada o no complicada, dado que eso básicamente es lo que nos va a definir la duración del tratamiento. En caso de bacteremia no complicada, independientemente del patrón de susceptibilidad, tenemos que la duración estándar va a ser de 2 semanas. Ya a la hora de evaluar los casos en donde hay presencia de enfermedad metastásica que nos define como tal eh, bacteremia complicada, la duración va a ser en general de 4 a 6 semanas. Vemos entonces que, según este artículo, en casos de artritis sépticas, podemos variar de acuerdo la duración variará de acuerdo a la sensibilidad pues, del staff, pero de una forma un poco más resumida, la ITSA nos dice en sus guías del 2011 que si tenemos una bacteria no complicada, la duración del tratamiento en general 2 semanas. Y en casos de bacteremia complicada,
vamos a definir entonces, de acuerdo a la respuesta clínica del paciente, una duración del tratamiento que variará de 4 a 6 semanas. Algunas conclusiones para llevar a casa. En general, la bacteriemia por staph, como vimos, es una entidad que es bastante común, con una alta mortalidad a pesar del manejo médico óptimo. En general, todo paciente con bacteriemia por staph se debe tratar como tal de identificar el foco probable de entrada y asimismo evaluar la presencia o no de enfermedad metastásica, dado que ello impactará en la duración de la terapia antimicrobiana, que tenemos diferentes scores de predicción clínica que nos van a ayudar a definir qué pacientes se podrían beneficiar de entrada de la realización de un ecocardiograma transesofágico. Sin embargo, estos scores como tal van a ser simplemente una ayuda y no van a reemplazar como tal el juicio clínico. Y en general, dado la alta prevalencia del meticilino resistente, el manejo empírico inicial siempre debe pues, incluir la cobertura para este. Ahora bien, tendremos que definir si la asociación a un beta-lactámico puede ser o no beneficiar como tal al paciente. Básicamente, eso era lo que les traía para hoy al respecto de bacteriemia por Staphylococcus aureus. Muchas gracias. Muy buenos días para todos, muy buenos días, Iván. Muy buena presentación, me pareció bastante completa y tocaste pues los puntos que me parecen como más críticos ante una patología tan compleja como la bacteriemia por Staphylococcus aureus. Quería hacerte pues como un pequeño comentario y es que el tema pues de oxacilina versus cefazolina sí se ha estudiado pues en desenlaces clínicos. O sea, no es solamente como algo teórico, sino que sí hay varios estudios observacionales que intentan verificar si ese efecto sí tiene algún impacto clínico. El problema es que ha tenido resultados que no son concluyentes o conflictivos, pues, mejor dicho, hay estudios que favorecen oxacilina y hay estudios que favorecen la cefazolina. Pero hay un estudio muy llamativo donde evaluaban de verdad si esas cepas de Staphylococcus meticilino sensible les evaluaban por laboratorio el efecto inóculo y resulta que las personas que tenían, pues, o las bacteriemias que de verdad tenían un efecto inóculo por laboratorio, sí se asociaron a mayor mortalidad en ese estudio, comparado con las bacterias, pues con el estafilo sensible, que no tenían el efecto inóculo. Y la mortalidad era casi que 3 veces mayor cuando se usaba cefazolina en las personas que tenían anemia por estafilo con efecto inóculo demostrado por laboratorio. Entonces, bueno, aunque todavía es un tema pues como bastante controvertido, como dijiste, y bueno, la práctica básicamente depende de donde uno esté trabajando. Hay unos hospitales donde estos pacientes se tratan con cefalosporinas, pues cefazolina, incluso ceftriaxona. O en nuestro hospital el tratamiento estándar es oxazolina en infusión, como dijiste. Pero te digo, muy buena presentación y muchas gracias. Buenos días para todos. Muchas gracias, Iván, por la presentación. Yo quería hacer dos precisiones y, digamos, como llamar la atención sobre como cuatro puntos grandes de duda o de incertidumbre en estafilo. Entonces, la primera es con el tema de la terapia combinada en terapia empírica, betalactámico, de dar vancomicina sola versus vancomicina más un betalactámico. Te pido si te puedes devolver a la diapositiva que mostraste de los estudios. Entonces, si uno mira esta diapositiva, muchas gracias. Sí, entonces si uno mira esta diapositiva, toda la parte superior de la tabla es terapia de vancomicina para terapia definitiva, o sea, el paciente recibía todo el tiempo vancomicina. La segunda casilla es vancomicina, ¿cierto? Durante toda la terapia versus desescalar. Esa tampoco es la pregunta. Realmente la que respondería a la pregunta es la última, que es vancomicina versus ¿cierto? Desescalado versus dar un beta-lactámico desde el principio. Podemos ver que, eso es que entre esos estudios suman 240 pacientes. Después de la publicación de esto, en 2015, si no estoy mal, se publica un estudio mucho más grande, un estudio de casi 6.000 pacientes que busca responder esa pregunta. Ese estudio no mostró ninguna diferencia entre el uso de terapia combinada versus vancomicina en monoterapia
y a eso se le suma los resultados de los estudios cámara que mostraron que la terapia de combinación tiene un alto riesgo de lesión renal, ¿cierto? Por lo cual la evidencia realmente en este momento no está a favor de usar terapia de combinación en terapia empírica, sino más bien que esos desenlaces están más bien limitados a una vez usted conozca que el estafilococo es sensible, rápidamente lo debe escalar a un beta-lactámico, no deje un estafilococo sensible con vancomicina para la terapia definitiva. El otro tema es con el linezolid. Si bien este estudio sí mostraba unos desenlaces peores, pero hay que tener en cuenta que es un estudio de 15 pacientes tratados con linezolid. Y hay múltiples otros estudios que han evaluado esa pregunta, incluidos varios RCTs, ¿cierto? No RCTs propiamente de bacteremia, pero RCTs de otras infecciones en las que se ha probado linezolid, particularmente neumonía muchas, o infecciones de tejidos blandos, con subgrupos grandes, subgrupos de 20, 25% de los pacientes que tenían bacteremia y en los cuales el linezolid no ha mostrado ser inferior que la vancomicina. En ese orden, incluyendo algunos metaanálisis recientes del tema. De acuerdo, el linezolid probablemente no sea nuestra primera línea de terapia para la mayoría de bacterias por Staphylococcus aureus, pero no habría una evidencia para considerarlo un antibiótico inferior a las otras terapias y puede ser una muy buena alternativa en ciertos casos. Finalmente, yo creo que hay 4 puntos que yo creo que son los puntos más discutidos y más controversiales en bacteriemia por Staphylococcus aureus y que no les voy a intentar resolver acá porque eso va para un congreso solo. El primer punto es cefasolina versus oxa, ¿cierto? Eso es un tema que ya Juan José nos expuso su punto, con lo cual yo estoy de acuerdo, pero con el cual es un tema en el que hay muchísima controversia. Hay unos RCTs en curso de esa pregunta y esa pregunta no tiene una respuesta firme en la literatura en este momento, así como tampoco tiene una respuesta firme si hay algún papel o qué papel puedan tener o qué utilidad pueden tener otros betalactámicos como cefalosporinas de mayor espectro, como los carbapenémicos, si estos antibióticos pueden ser comparables a los antibióticos antiestafilocóccicos. Esa misma pregunta para meticilino resistente, ¿cierto? Que básicamente la pregunta se puede plantear como, ¿estamos listos para abandonar la vancomicina o hay algo que haya destronado a la vancomicina? ¿Ha salido alguna evidencia, ¿cierto? Pero sigue siendo un punto muy controversial. La tercera pregunta que no mencionaste acá y que creo que también es importante es, ¿existe algún papel de las terapias de combinación en Staphylococcus aureus? ¿Tiene alguna utilidad? Y si tiene alguna utilidad, ¿cuál es el papel? ¿Es un papel como una terapia inicial mientras se controla la bacteremia para luego desescalarse, como proponen algunos autores, o es una terapia de salvamento para bacteremias refractarias? Nuevamente un tema que no tiene una respuesta clara. Y la última, que yo creo que tal vez de todas es la que cada vez va teniendo una respuesta más clara y que probablemente va cambiando un paradigma muy importante, es la posibilidad de desescalonamiento oral, tanto en bacteremia como en endocarditis por Staphylococcus aureus, que ya van apareciendo algunos estudios muy interesantes en el tema y que nos puede cambiar un paradigma muy grande, y es que esto necesariamente hay que tratarlo todo el tiempo intravenoso y tal vez no va a ser así. Que por cierto, para hacer la acotación, esos estudios están hechos de escalando al linezolid. Iván, muy bien, muy bien. Yo tengo algunas preocupaciones, hermano. Una de ellas ya la tocó Sebastián y es esa idea de una terapia empírica combinada. No suena muy razonable porque ahí, pues ya lo mencionó Sebastián, cada vez tenemos más sustento para entender que cuando se utilizan más de una combinación o más de un antibiótico, y más en este caso en el que tenemos de por medio
un antibiótico del que conocemos su toxicidad como la vancomicina, puede ser problemático establecer el riesgo-beneficio de esa combinación. Y eso va pegado de las otras preocupaciones, Iván. Usted no nos mostró, yo creo que es muy importante tener en cuenta que las enfermedades infecciosas en general y particularmente las infecciones bacterianas tienen diferencias importantes desde el punto de vista epidemiológico y clínico en muy diversos contextos de atención en salud, de condiciones socioeconómicas, de los mismos países en vías de desarrollo. Entonces es muy importante reconocer la epidemiología y las características clínicas locales de las enfermedades infecciosas, hermano. Y nosotros tenemos suficiente investigación, hay mucha literatura, que incluso la hemos hecho en el departamento, que nos da un panorama o nos ha dado un panorama más o menos razonable de cómo estamos cuando hablamos de bacteriemia por estafilococo, en qué más o menos frecuencia estamos hablando con respecto a la resistencia a la meticilina versus la sensibilidad a meticilina, a las bacteriemias adquiridas en el hospital versus las bacteriemias adquiridas en la comunidad. Esa epidemiología es importante conocerla, Armando, porque eso da un poquito más de luces acerca de qué tan frecuente puede ser el problema y cuál puede ser realmente lo razonable de una terapia empírica, o más bien pensar en el contexto de qué tipo de paciente estamos pensando y si nuestros criterios, digamos, clínicos y epidemiológicos me sugerirían más la posibilidad de un MRSA o de un estafilococo sensible. Eso es algo que tiene que complementarse con más en la información local. Y por el mismo lado va el asunto de los puntajes en el paciente con bacteriemia por estafilococo. Hombre, me sorprende y también veo que don José está acá con usted, que no haya referenciado el trabajo que se hizo acá, del cual Juan José de hecho fue coautor, en el cual se miraron las características operativas de esos puntajes en los pacientes con estafilococcemia de hospitales de Medellín. Recuerde que la sensibilidad, la especificidad y los valores predictivos son miradas útiles pero incompletas acerca de la utilidad de una prueba. Una sensibilidad alta, un valor predictivo negativo alto, le cuentan parte de la historia, pero recuerde que eso es dependiente precisamente de lo que hemos denominado la prevalencia o la probabilidad previa de la condición. La mirada a partir del LR, del Likelihood Ratio, que está reportada en el artículo que les menciono, básicamente confirma que en nuestra población, un VIRSTA de 2 puntos o menos es un resultado muy tranquilizante para poder omitir la necesidad de la ecocardiografía transesofágica. Esa es una información que vale la pena resaltar en el contexto apropiado, porque es una investigación que se hizo acá y que vale la pena resaltar. Lo otro es como el principio de las cosas, Iván. Es decir, mire que la discusión o la revisión que usted hizo muy juiciosa, muy interesante, es acerca de la bacteriemia por Staphylococcus aureus. Pero para tener una bacteriemia necesitamos tener un cultivo, necesitamos tener un hemocultivo. Entonces, quizás una primera aproximación de utilidad clínica para toda su audiencia es a quién le pedimos los hemocultivos. Para poder tener la bacteriemia necesitamos tener el hemocultivo, pero para tener el hemocultivo positivo necesitamos solicitarlo. Entonces hay una primera visión o una primera mirada clínica en el paciente en la cual uno tiene una sospecha que necesita documentar con algunos elementos clínicos y eventualmente de laboratorio para solicitar el hemocultivo, porque es que el hemocultivo no le pide a todo el mundo. Entonces quizás una primera mirada probablemente compleja, eso no es sencillo, pero es algo que vale la pena mostrar, es a quién le pedimos los hemocultivos para ahí sí decir de los hemocultivos que nos resultaron positivos para estafilo, vamos a hacer todo el análisis de cómo esperamos MRSA, cómo esperamos MSSA, ante esos resultados de hemocultivos, cómo miramos la utilidad de ciertos puntajes para descartar endocarditis y todo lo demás que hemos discutido. Ok, hermano.